Muy buenas tardes a todos, gracias por venir, por estar acá en el lanzamiento de la temporada 2023 de los cursos del Centro de Graduados de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Ariel Alegre, yo estoy dirigiendo la Escuela de Formación Continua dentro del Departamento de Inteligencia Artificial del Centro de Graduados. Básicamente nosotros somos una asociación civil, y nuestra meta es difundir el conocimiento, y esto lo venimos haciendo ya muy fuertemente a través de la creación del Departamento de Inteligencia Artificial y todo un ciclo de cursos que hemos creado y que están a disposición. Además también les quería contar que hemos creado una cooperativa de trabajo con la idea de poder gestionar proyectos, que ya hemos hecho algunas cosas y es un proyecto muy reciente y que está en franco crecimiento. Así que bueno, hoy vamos a presentar los cursos y realmente es un lujo tenerla con nosotros, a una persona que empezó realmente hace poco más de un año empezó con nosotros. Ella es ingeniera ambiental y bueno, creo que había empezado a ver algunas cosas, pero casi todo lo hizo con nosotros y realmente en muy poco tiempo avanzó muchísimo y hoy ya forma parte del elenco estable del Centro de Graduados, está colaborando muy fuertemente también en el dictado de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en un terciario, en ISTEA, está dando clases acá, está participando en proyectos, así que yo un poco el mensaje que les quiero dar es que es posible, es decir, que esto es absolutamente posible y que a través de estos ciclos de cursos y lo que brindamos a través de Coursera es totalmente posible. Así que con enorme gusto la presento acá en el lanzamiento de la temporada 2023 del Centro de Graduados a la ingeniera Carla Pesone. Bienvenida, Carla. Bueno, gracias Ariel por la presentación. Ahora que lo dijiste así, me vino a la mente que hace un año estaba mirando el lanzamiento de la temporada 2022 y hoy estamos acá, me parece súper loco. Pero bueno, como les contaba Ariel, yo soy ingeniera ambiental, me recibí hace ya como 10, 11 años, muchísimo tiempo. Es como menos otro campus, otra cosa. Si bien tuve, obviamente, todas las bases de matemática, tuve estadística, durante mi profesión como ingeniera ambiental no usé nada de eso, quedó ahí guardado en las carpetas, todas empolvadas, una etapa de mi vida, pero bueno, me encontré con la inteligencia artificial en uno de esos momentos de crisis que algunas personas tenemos, que nos empezamos a cuestionar si lo que estudiamos era lo que realmente nos gustaba, y ahí fue donde me crucé con la inteligencia artificial. Si bien yo había tenido un cuatrimestre muy cortito de qué era la programación, con algunas cuestiones pero muy básicas de la programación, había visto Excel, Fortran, MATLAB, pero muy poquito, por arriba, eso me quedó el bichito en la cabeza y fue lo que en ese momento de crisis, durante la pandemia, que a muchos le pasó, bueno, volví a reencontrarme con todo eso que me gustaba. Y así fue como encontré el Centro de Graduados y empecé a estudiar Python. Después de Python seguí con Deep Learning, y después de Deep Learning se abrieron muchísimas puertas para seguir estudiando un montón de otras cosas y estar haciendo todo esto que era impensado que yo pudiera estar haciendo una charla o estar dictando una clase. Así que es un camino que más adelante después lo vamos a poder charlar y lo vamos a poder discutir porque les preparé una pequeña ruta de aprendizaje para los que están empezando. Así que de última después nos explayamos más en ese momento. La idea de hoy es tratar de mostrarles qué fue lo que me motivó a mí, qué fue lo que me fue enganchando a mí en lo que es la inteligencia artificial. Y cuando empezamos a ver estos temas, lo que nos pasa generalmente es que tenemos muchas preguntas que queremos responder. Así que un poco la presentación de hoy es tratar de exponerles esas preguntas que nos podemos hacer en este proceso y tratar de buscar esas respuestas. Y bueno, esperemos lograrlo. Vamos a empezar ya de lleno. Lo que están viendo en este momento, esta imagen que están viendo de fondo, no sabía cómo empezar la presentación y se me ocurrió ir
a un modelo de generación de imágenes que se llama Stable Fusion 1.5, ahí tienen la página con la que ustedes mismos pueden ir y jugar un rato generando imágenes. Yo estuve un rato largo hasta conseguir el script que me dio la imagen esta que me súper gustó. En realidad antes me había dado otra, pero era una mujer, entonces dije, no puedo estar siendo tan feminista presentando esto, pero esta me gustó muchísimo porque le pregunté al modelo qué imagen podía representar la inteligencia artificial que tuviese ahí adentro el tema de las redes neuronales, el cerebro humano, la energía eléctrica como una nueva era en esta inteligencia artificial. Así que bueno, me dibujó esto y me pareció súper interesante para mostrarles a ustedes ya desde el principio el potencial que tiene la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿cuál va a ser la agenda de la charla de hoy? Primero nos vamos a preguntar si las máquinas pueden pensar. Vamos a tratar de responder rápidamente a través de la historia, a ver si encontramos la respuesta, a ver si las máquinas pueden pensar. Después, si es que pueden pensar, vamos a tratar de responder a ver cómo es que piensan estas máquinas, cómo las hacemos pensar. Vamos a tratar de responder dónde estamos hoy con la inteligencia artificial. Cuando ya tengamos una idea de cuál es el potencial, qué cosas podemos hacer con la inteligencia artificial, vamos a tratar de responder, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque es un campo muy grande. ¿Por dónde empezamos a estudiar? ¿Qué herramientas tengo que aprender? ¿Y cuáles pueden llegar a ser mis rutas de estudio en todo este campo? Y por último vamos a ver qué nos ofrece el centro de graduados y qué cosas podemos hacer siendo suscriptores del centro de graduados. Bueno, la inteligencia artificial hoy, en particular en las últimas 2 semanas, la estamos escuchando todos los días. Prendemos el televisor, prendemos la radio y están hablando de inteligencia artificial. Pero este tema no es nuevo. Esto viene de hace muchísimo tiempo atrás, en donde la premisa detrás de esta inteligencia artificial es: ¿podemos crear algo que piense como nosotros? ¿Tenemos algo que tenga la capacidad de razonar como nuestro propio cerebro? Bueno, lo que yo les invito es hacer un pequeño recorrido en la historia para ver si podemos responder a estas preguntas. Porque estas preguntas, en realidad, se remontan allá a cerca de 300 a.C., en donde Aristóteles fue uno de los primeros en descubrir, o describir, mejor dicho, en describir estructuradamente una serie de reglas que describen parcialmente la mente humana, en donde siguiendo pasos a paso resulta en conclusiones que son racionales a partir de una premisa. Es decir, lo que Aristóteles hizo fue preguntarse, ¿cómo podemos hacer para modelar la forma racional de llegar a conclusiones? Ella empezó a pensar eso allá hace mucho tiempo atrás. Un poquito después, Herón de Alejandría fue un famoso matemático, un ingeniero hidráulico, en donde comenzó con la historia de lo que podrían llegar a ser, entre muchas comillas, las máquinas independientes. Lo que él hizo fue construir la primera máquina autocontrolada, que en realidad no era más que un regulador de flujo que podía en realidad autocontrolarse, haciendo lo que tenía que hacer, pero obviamente no lo hacía en forma razonada, o sea, no razonaba para cumplir con su función, sino que era una simple máquina que por un sistema de poleas llenaba un recipiente de vacío y lo llenaba de agua. Pero ahí empezaron esos conceptos, a ver si una máquina podía hacer un trabajo razonando. Pasó tiempo, pasaron muchas cosas. En 1315, Ramón Llull fue el que tuvo la idea de que, o empezó a masticar la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. Después, en 1847, George Boole lo que hizo fue establecer
la lógica booleana, que en realidad Aristóteles ya había empezado a proponer algunas cuestiones de estas, pero él lo que hizo fue hacer una propuesta más completa, pero aún poco potente. Después más adelante hubo quienes extendieron estas teorías. Luego, en 1936, aparece Alan Turing, que seguramente muchos lo han escuchado nombrar, es quien estableció las bases teóricas de las ciencias de la computación, o lo que hoy podemos conocer como la informática teórica. Alan Turing fue quien formalizó el concepto del algoritmo, y que es el que resultó siendo creó la máquina de Turing, que es una máquina en donde uno le ponía un papel perforado, y ese papel perforado iba ejecutando operaciones críticas en un computador, y este fue el principio que después hizo que se crearan las computadoras digitales. Después también, Alan Turing lo que hizo fue el primer computador electrónico, que probablemente sea lo más conocido de él, porque está la película Enigma, en donde explica una parte de esta historia, que es muy interesante. Si los que no la vieron todavía está muy buena. A mí lo que me pasó, entre paréntesis, con esta película fue que la vi antes de conocer todos estos términos de inteligencia artificial que vamos a ver más adelante, y me pareció una película muy interesante, pero cuando entendí lo que eran los algoritmos, las redes artificiales, neuronales artificiales y todo eso, me pareció increíble lo que Alan Turing pudo hacer en esa época, donde no teníamos ninguna de las tecnologías de ahora. Bueno, él entonces creó el primer computador electromecánico, que lo que hacía era tratar de descifrar el código de esta maquinita que se llamaba Enigma, y que era donde en la Segunda Guerra Mundial se mandaban los mensajes encriptados. Luego, en 1941, Konrad Zuse fue el que creó la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts fueron los que presentaron un modelo matemático, el primer modelo matemático de neuronas artificiales, que se considera hoy en día como el primer trabajo dentro de lo que es la inteligencia artificial, cuando todavía todos estos términos no existían, no se hablaba de esto. Después, en 1950, ya este campo de la inteligencia artificial estaba un poco disperso, pero otra vez Alan Turing consolidó este campo a partir de su artículo Computing Machinery and Intelligence, perdón mi pronunciación, en donde propuso una prueba concreta, que también seguramente lo habrán escuchado por ahí, una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no. Entonces, con esta prueba de Turing, se bautizó a Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial. Después, en 1956, en la Universidad de Dartmouth, se hizo una conferencia muy conocida, en donde la conferencia la convocó John McCarthy, y entre otros muchos profesionales de ese momento, acuñaron el término inteligencia artificial formalmente, e hicieron algunas previsiones triunfalistas para los próximos 10 años para seguir trabajando en la inteligencia artificial, pero bueno, estos en realidad no se cumplieron, y ahí hubo como un pequeño invierno de la inteligencia artificial, en donde por muchos años las investigaciones quedaron en el abandono. Ya por 1987, Martin Fishless y Oscar Fishney lo que hicieron fue describir los atributos de un agente inteligente. Marcaron una serie de puntos en lo que tendría que tener o cómo se debería definir
las características para que un sistema sea inteligente. Fíjense ya todo lo que vamos caminando con respecto a lo que es la inteligencia de una máquina. Entonces esto lo que abre es una nueva vía de investigación en inteligencia artificial. Pero bueno, pasando ya varias décadas desde ese momento en donde se puntearon estos ítems para ver qué tenía que tener una máquina para que sea inteligente, y después de varios siglos, después de que Aristóteles haya preguntado por primera vez a ver si algo podía ser tan inteligente como nosotros, hoy la inteligencia artificial la vemos todos los días en todos lados, y prácticamente, aunque no nos demos cuenta a veces, empezamos a depender de ella para muchas tareas de lo que estamos haciendo hoy en día. Pero entonces, pudimos responder a ver si podemos crear algo que piense como nosotros, pudimos responder a que si algo puede tener la capacidad de razonar como nosotros. Bueno, la respuesta corta y rápida sería decir que la inteligencia artificial sí puede hacer que una máquina piense como nosotros. Si bien esto es un poco más amplio y más complejo que responder tan fácilmente que sí, pero bueno, la respuesta corta, digamos, es sí, podemos llegar. Ahora, la inteligencia artificial es lo más cercano que tenemos nosotros hoy en la mano para responderle a Aristóteles que sí, que podemos crear algo que piense como nosotros. Hoy la inteligencia artificial es una de las ramas fundamentales de la ciencia de la computación, en donde busca crear algoritmos, máquinas, tanto físicas como intangibles, que puedan pensar de una forma parecida a la que pensamos nosotros. Pero bueno, supongamos que respondemos ya a la pregunta, decimos que sí, bueno, la inteligencia artificial entonces nos permite llegar a crear una máquina que piensa como nosotros, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo llegamos a crear una inteligencia artificial que lo haga, que piense como nosotros? Bueno, podemos plantearlo de la siguiente manera para poder visualizarlo. Podemos pensar que cada metodología de pensamiento o interacción o aprendizaje que tenemos nosotros los humanos, también existe su contraparte tecnológica. Aunque, bueno, puede llegar a parecer medio loco, pero bueno, vamos a pensarlo de esta manera. Nosotros nos comunicamos hablando, escuchamos, en general esas son nuestras formas de comunicación, ¿no? Eso nosotros tenemos la tecnología que se llama Speech Recognition o reconocimiento del lenguaje. Por otro lado, nosotros los humanos leemos y escribimos. Entonces, en la tecnología tenemos lo que es NLP o Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, que hoy está tan conocido, tan en boca por todo lo que vemos de ChatGPT y todo eso. Bueno, tenemos esta tecnología que imita a lo que hacemos nosotros. Después, nosotros podemos ver, y con lo que vemos podemos tomar decisiones. Entonces, la contrapartida tecnológica de esto es Computer Vision. También tenemos que nosotros los humanos entendemos el entorno y nos desplazamos en este entorno. Esto podríamos decir que la contrapartida tecnológica es la robótica, entre otras tecnologías que también están dentro de la robótica. Pero también nosotros reconocemos patrones en los datos que vemos, nuestro cerebro reconoce patrones. Aunque bueno, en este punto podemos decir que las máquinas o las computadoras son mucho mejores que nosotros reconociendo patrones. Y a todo esto también le podemos agregar lo que son las redes neuronales, que bueno, es otra rama compleja dentro de la inteligencia artificial, pero que también nos permite ir haciendo avanzar todas estas tecnologías. Todas estas tecnologías que estamos viendo acá, nosotros las podemos combinar, podemos construir software o máquinas tangibles que usan esos software y que con todas estas tecnologías podemos tomar decisiones como o muy parecidas a la que hacemos nosotros los humanos. Bueno, buenísimo, entonces ya tenemos más o menos cuáles son las tecnologías que existen. Ahora,
¿Cuáles son las formas de enseñar a aprender a una máquina? ¿Cómo le enseñamos a tomar esas decisiones a las máquinas? Bueno, hay 3 grandes rasgos o grupos de formas de aprendizaje. Uno de esos aprendizajes es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es en donde nosotros le decimos a la máquina, le ponemos etiquetas, le ponemos categorías a cada cosa que nosotros queremos que la máquina aprenda a identificar o lo que sea. Nosotros le estamos diciendo la respuesta a la máquina para que aprenda. Después tenemos el aprendizaje no supervisado, en donde nosotros le decimos, bueno, acá tenemos todos estos datos, toma, encontrame un patrón, encontrame agrupaciones dentro de estos datos en función de características que vos estés descubriendo y que yo no estoy viendo. Y por último tenemos el aprendizaje por refuerzo, en donde básicamente es una cuestión de prueba y error. Probablemente habrán visto algún videíto de los robots que están aprendiendo a caminar, y el robot se cae 400 veces hasta que aprende a caminar. Esto se hace con premio y castigo. Matemáticamente se les da un premio cuando hace bien algo y un castigo cuando lo hace mal, entonces así él va a ir buscando de hacer las cosas bien para tener más premios. Pero bueno, entonces, tenemos la tecnología, sabemos cuáles son las formas que le enseñamos a la máquina, pero bueno, ¿con qué le enseñamos a la máquina? ¿Qué tenemos que tener para enseñarle a la máquina? Un poco ya me spoileé, ya se los dije. ¿Cómo le enseñamos? ¿A quién le enseñamos? ¿Al código? ¿Cómo hacemos para meterle la información a la máquina para que aprenda? Bueno, ahí es donde aparece la piedra fundamental de todo este mejunje que estamos hablando, que es la nafta de la inteligencia artificial, y que son los datos. Esta es la forma de darle play al machine learning para que con los datos justamente pueda hacer todas estas tecnologías y llevar a cabo todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Todo esto está relacionado con lo que nosotros llamamos la superciencia de la ciencia de datos. Acá es donde aparece este concepto. Pero bueno, ¿dónde estamos hoy con la inteligencia artificial? Podemos pensarlo de esta forma, podemos ver desde lo macro a lo micro en dónde se aplica la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos hablar de cohetes espaciales. Los cohetes espaciales van al espacio, aterrizan solo en algún planeta, lo pueden hacer usando algoritmos de inteligencia artificial, tienen cámaras, sensores, tienen geoprocesamiento, tienen montones de cuestiones que hacen que esta máquina pueda aterrizar, sabiendo con qué ángulo tiene que aterrizar, con qué velocidad, y todo eso, previo a enviarlo, se lo enseñamos, lo va aprendiendo. Pero bueno, podemos pensar que esto es muy, muy lejano, muy avanzado, podemos irnos un poquito más acá. Si nos vamos un poquito más acá, tenemos los autos autónomos. Hoy en día hay muchos proyectos de esto alrededor del mundo, hay muchos taxis que ya están funcionando, que en determinados momentos de la noche sobre todo los dejan probar y funcionan, y hoy se puede pedir un servicio de taxis autónomo. Lo que usan estos autos son algoritmos de inteligencia artificial, en donde aprenden a manejar a partir de cámaras que tienen instaladas, aprenden las normas de tránsito, analizan centenares de millones de datos, y sobre todo lo más interesante de esto es que aprenden de sus errores. Cuando un auto le pasa algo o aprende algo, los mismos datos que está recopilando los usa para enseñarle al resto de la flota de autos para que también aprendan de esos errores o aprendan de eso que él aprendió. Entonces esto hace que los algoritmos o la inteligencia que esté usando tengan una forma más rápida de aprender de todo esto. Después, como hicimos la presentación, existen los modelos generativos. Hay inteligencias artificiales que pintan cuadros, que escriben poemas, que escriben cuentos, que escriben prólogos de libro. Hoy en día ChatGPT es uno de los modelos generativos de texto que
estamos hablando ya prácticamente todos los días, todos nosotros, tratando de ver a ver cómo podemos usar esta herramienta para nuestro día a día. Después, ya viniendo más al día a día de nosotros, que tenemos desde el momento que nos despertamos, seguramente abrimos alguna aplicación, y esa aplicación está continuamente juntando datos. Ahí es donde aparecen los modelos de recomendación, que cualquiera de estas y muchas más aplicaciones nos van a estar dando opciones, o recomendando películas, o recomendando productos que podríamos estar interesados de comprar. Bueno, todo el tiempo, con cada clic que nosotros hacemos, estos modelos de recomendación están ahí, acechándonos a ver qué producto nos pueden vender. Después, seguramente los habrán visto, los asistentes virtuales, las aspiradoras, los robotitos estos que te limpian el fondo de la pileta. O sea, hay montones de productos que ya hoy están usando distintas de estas tecnologías que estuvimos hablando. Modelos de predicción, estos se usan muchísimo. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de cuando estábamos en plena pandemia, un sanatorio quiso saber a ver si había alguna forma de predecir en un plazo de tiempo corto cuántos infectados de COVID iban a estar ingresando para poder gestionar de manera adecuada las camas disponibles para estas personas, y lograron hacer un modelo en tan poco tiempo, con los datos que se iban generando día a día, pudieron crear un modelo con, creo que era más del 90% de precisión para predecir la cantidad de infectados que iban a entrar y que iban a necesitar una cama en terapia intensiva. Y después tenemos muchísimas otras aplicaciones, como son detección de fraude, o scoring crediticio, o tratar de predecir el abandono de empleados en una empresa, o predecir las demandas. Bueno, hay montones de algoritmos que estamos aplicando todo el tiempo, mayormente en las empresas, pero se pueden aplicar en cualquier campo de la investigación. Pero bueno, lo que se viene es increíblemente apasionante. Lo vimos hace un par de semanas, donde todos los días teníamos una noticia nueva de que salió ChatGPT 4, después salió la integración de eso con Microsoft y un montón de herramientas nuevas, y así empezaban a salir una tras otra las noticias que nos parecían súper interesantes, y por ahí nos dan un poquito de miedo, pero por ahí nos muestra que estamos viendo ese futuro que parecía tan de película, y lo estamos viendo nosotros hoy desenvolverse frente a nosotros. Por ahí, en el día a día, no nos damos cuenta, pero fíjense la cantidad de tecnologías que ya tenemos al lado nuestro, que estamos usando y que están con inteligencia artificial. Pero bueno, en resumen, gracias a la inteligencia artificial, hoy estamos viendo ese punto de quiebre entre lo que era el pasado y lo que es el futuro, entre lo antiguo y lo moderno. Hoy estamos conociendo la especie humana, estamos viendo el punto de quiebre entre la especie humana que conocíamos y toda la nueva era que se viene. Así que es un momento ideal para subirse a la ola y empezar a aprender todos estos temas para estar al día cuando todo esto ya explotó, pero para poder seguir esta ola de avances tecnológicos que antes eran, fíjense que estuvimos hablando de avances de años, décadas, y después pasamos a tener avances por meses, por años, y ahora todos los días tenemos algo nuevo. Vamos a hacer un paréntesis entre todo esto, y así como esto es tan potente, tan increíble, tan fantástico, por supuesto que tiene sus aristas donde tenemos que tener cuidados. Y por citarles solamente 3 ejemplos que pasaron en los últimos, no sé, 7 días, 10 días, seguramente la habrán visto. La generación de imágenes del Papa, que hasta yo mismo cuando vi la imagen dije, wow, qué divina campera que tiene este hombre. Bueno, era falsa. Esto está hecho con generación de imagen. Lo mismo que esta foto que decían que habían arrestado a Trump. Que esto que pasa puede generar de que los fanáticos salgan a las calles y haya un desborde social por una foto que en realidad es falsa, y que si la estamos viendo y realmente uno así rápidamente no se da cuenta,
de que no es real, y puede generar muchos inconvenientes. Y después también había visto que había un video que había salido de, ahora se me fue el nombre, de Janet, creo que se llama, la primera dama de la Argentina, en donde, bueno, el video en realidad, cuando yo lo vi, me di cuenta al toque que no era verdad, pero bueno, uno puede estar desconcentrado y lo ve y empieza a escuchar eso y dice, o sea, era la misma voz, era ella moviéndose, y así como hacen videos, también pueden hacer audios en donde no podemos chequear si es o no es la persona. Entonces, es espectacular todo esto, pero hay que tener cuidado, hay que usarlo para el bien. Hay muchísimos campos donde podemos usar la tecnología, la inteligencia artificial para el bien, así que, bueno, quería también mostrarle todo lo bueno, pero también tener cuidado con la parte que no es tan buena. Pero bueno, ya vimos el potencial. A mí me pasó que cuando yo empecé a ver todos estos temas, dije, bueno, pero eso parece súper lejano. ¿Cómo hago yo para empezar? ¿Por dónde empiezo yo, que soy nadie, soy una personita acá dándoles una charla a ustedes? Bueno, me parece importante ya en este punto que formalicemos algunos conceptos como para que nos ubiquemos en cómo podemos empezar a estudiar todo esto. Por un lado, la inteligencia artificial es una disciplina que está enfocada en esto que estuvimos hablando, en tratar de crear una máquina programada, pero que realice tareas que requieran de una inteligencia parecida a la que tenemos nosotros. Entonces, estamos hablando de esta disciplina. Dentro de esta disciplina, vamos a tener un campo, un subconjunto que llamamos Machine Learning, o aprendizaje máquina, en donde lo que tratamos de hacer es que entrenar a las máquinas, como estuvimos hablando, para que reconozca patrones basadas en los datos y hacer predicciones o hacer lo que necesitemos para resolver un problema. Y a su vez vamos a encontrar que dentro del Machine Learning y a su vez dentro de la inteligencia artificial encontramos otro subconjunto de aprendizaje que se llama el Deep Learning, que lo que tiene en particular es que utiliza algoritmos que están inspirados en lo que son las redes neuronales, lo que es la estructura y el funcionamiento del cerebro humano, y eso es lo que lo hace, a mi entender, tan fascinante. Ahora, esta disciplina y estos campos que estamos hablando, lo que tienen en común es la ciencia de datos, porque la ciencia de datos es un área de trabajo interdisciplinario, que eso es muy importante de tenerlo en cuenta, no es que vamos a estar trabajando solos, que fue una de las cosas que me pasó a mí cuando empecé con estos temas y dije ciencia de datos, pero ciencia de datos tengo que tener por lo menos 80 años para tener todos los conocimientos que se requieren. Bueno, no, la ciencia de datos es un trabajo interdisciplinario, vamos a estar trabajando en equipo con personas que van a tener diferentes fortalezas, diferentes formaciones y especialidades en distintas áreas, y entre todos vamos a llegar a hacer proyectos de inteligencia artificial. Pero bueno, lo que hace la ciencia de datos es un proceso en donde donde vamos a recopilar datos, a preparar los datos, a analizarlos, vamos a visualizarlos y los vamos a modelar. Vamos a hacer todo eso con los datos, ¿para qué? Para generar algún conocimiento útil que nos permita darle a la inteligencia artificial, ya sea el Machine Learning como el Deep Learning, ese input, ese dato que necesita para poder modelarse y poder hacer las predicciones, o los clustering, o lo que necesite hacer. Entonces, ya sabiendo cómo son estos campos, entonces veamos cuál es el proceso de trabajo que tendríamos que hacer nosotros como científicos de datos o como analistas de datos, depende el camino que vayamos a seguir. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos, y para obtener los datos vamos a tener que usar bases de datos relacionales o no relacionales, o vamos a tener que buscar esos datos en fuentes remotas, en la nube, en servidores, y estos datos pueden ser estructurados o no estructurados, podemos trabajar con infinidad de tipos de datos. Una vez que y además, bueno, también tenemos que saber cuál es nuestro
nuestro objetivo, qué queremos hacer con esos datos. Cuando ya los tenemos a los datos, tenemos que prepararlos. Ese es el paso siguiente de todo este proceso. Lo que pasa es que estos datos que nosotros vamos a obtener de cualquiera de estas fuentes de datos pueden tener problemas. Estos datos pueden estar incompletos, pueden estar con valores duplicados, pueden tener inconsistencias, pueden, no sé, tener formatos que no sean correctos. Entonces ahí lo que nos toca, como analista de datos, o quizás como científico de datos, lo que nos toca hacer es la limpieza de esos datos. Y hay métodos, hay un montón de herramientas que nos permiten hacer esa limpieza de datos. También tenemos que empezar a entender esos datos, tenemos que explorarlos, y seguramente vamos a tener que transformarlos para conseguir que nuestros datos estén impecables para poder pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el análisis, es el fuerte de nuestros procesos, es donde nosotros, como les dije antes, previamente tenemos que tener bien claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro problema, qué es lo que nos están pidiendo resolver. Entonces, cuando nosotros nos paramos en la fase 3 en analizar, entonces lo que primero tenemos que hacer es definir una métrica, que esa métrica nos va a seguir de guía para saber si todo lo que nosotros estamos haciendo nos va a llevar a un éxito, o nos está diciendo, no, esto no está sirviendo. Y en este punto, lo que difiere un poquito lo que son la carrera del analista de datos con el del científico de datos, es si la utilización de los modelos de Machine Learning. Si vamos a ser analistas de datos, o sea, no vamos a estar aplicando modelos de Machine Learning, ni vamos a estar seleccionando modelos, nada de eso. Pero si vamos a ser científicos de datos, es en este momento en donde nosotros vamos a elegir un modelo o varios modelos, y entre esos varios modelos tratar de seleccionar el que mejor aplica a nuestro proyecto. Después sí, volvemos a tener la interpretación como factor común en cualquiera de los campos que nos estemos desarrollando, porque está bien, ya analizamos los datos, y bueno, tenemos que interpretar si esos datos son correctos, si nos están dando lo que necesitamos. Y después finalmente evaluar esos resultados, a ver si nos sirven. Cuando ya terminamos de hacer todo este análisis, que ya encontramos o respondimos a nuestra pregunta, a nuestro problema inicial, entonces ya podemos pasar a la próxima etapa. Que esta próxima etapa vendría a ser la etapa de reporte, o la etapa de compartir con nuestros interesados, o con el que nos haya pedido el trabajo. Tenemos que compartir nuestros resultados. Y en ese caso lo que caracteriza a esta etapa es la visualización, en donde tenemos herramientas para visualizar todos nuestros resultados, y el storytelling, que vendría a ser contar la historia de nuestros datos para que el interesado sepa de dónde viene y por qué llegamos al resultado que llegamos. Y una vez que ya pudimos presentar, que ya dijimos a qué fue nuestras conclusiones que llegamos, es necesario el objetivo final, implementar todo esto. Tomar las decisiones de negocios necesarias basadas en todo este análisis de datos, todo este proceso de trabajo que estuvimos haciendo. Y bueno, y acá también está toda una rama de la inteligencia artificial, bueno, de la ciencia de datos en realidad, en donde empezamos a usar servicios web, y empezamos a automatizar procesos, y bueno, ahí viene toda otra rama de implementación en producción. Bueno, buenísimo, ya conocemos el proceso, entonces ya sabemos paso a paso qué tenemos que hacer con esa masa de datos que conseguimos. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tengo que aprender? Porque a mí me dicen toda esta información, y yo digo, debe ser tanta la cantidad de cosas que tengo que aprender, más vale salgo corriendo en este punto. Bueno, las herramientas que voy a aprender, por supuesto que vamos a empezar con una cantidad de herramientas básicas, y a partir de ahí, en función de qué camino vayamos a elegir, o en función de qué background traemos nosotros, que ya aprendimos previamente, vamos a ir aprendiendo herramientas. Si nosotros, el primer paso recomendado es empezar por la parte de análisis de datos. Si nosotros vamos a ser analistas de datos, una de las herramientas fundamentales que nos van a pedir en todas las empresas es Excel. Es una planilla de cálculo en donde nosotros vamos a poder hacer todo lo que es la preparación de los datos, y vamos a poder hacer también el análisis. Y también podemos hacer la visualización. O sea, ya tenemos tres partes del proceso que podemos hacer con Excel.
Obviamente que depende de qué bases de datos estamos usando. Si son bases de datos muy grandes, bueno, vamos a tener que usar herramientas que nos ayuden a trabajar un poco con esa otra herramienta y con Excel. Vamos a tener que saber usar herramientas de visualización. Hoy en día se habla de dos, son muy similares las dos, pero hay otras herramientas. Acá solamente les traigo las que son más conocidas, que son Tableau y Power BI. Son herramientas de visualización que nos permiten hacer unos dashboards espectaculares, dinámicos, que sirven para determinadas ocasiones. Hay que ver siempre cuál es nuestra audiencia, a quién le vamos a presentar los datos y cómo se los tenemos que presentar, y ver hasta qué punto lo dejo al usuario manipular esos resultados, y si es necesario que los manipule, y si no, necesariamente le tengo que presentar un PowerPoint, para que sea estático y no esté tocando. Si no, estas herramientas de visualización lo que nos permite es que el usuario pueda interactuar con nuestros datos y sacar sus propias conclusiones. Después vamos a tener que aprender lenguaje de consulta, que esto es lo que yo les decía al principio. Si nosotros tenemos bases de datos muy grandes, con Excel no los vamos a poder usar. Entonces necesariamente vamos a tener que aprender lo que es el lenguaje de consulta, SQL, que no es un lenguaje de programación, es como digo, es un lenguaje de consulta. Nosotros vamos a poder ir a la base de datos y pedirle que nos devuelva determinada información que nosotros necesitamos. Y ahí podemos combinar después ese resultado con Excel o con la visualización y sacar lo que nosotros necesitemos. Eso, si queremos ser analista de datos, son las principales cosas con las que tenemos que empezar. Después, paso siguiente, si nosotros nos queremos dedicar a Machine Learning, a Deep Learning, necesariamente lo primero que vamos a tener que aprender es Python. Python es un lenguaje de programación que tiene muchas características que lo hacen ser uno de los lenguajes de hoy en día número uno en todo lo que son lenguajes de programación. Ustedes si buscan en internet cuáles son los lenguajes de programación más utilizados o más pedidos por las empresas, Python está siempre, si no es primero, segundo, tercero, pero siempre está ahí en el top 5 seguro. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante es Python? Bueno, porque Python es open source, es decir, es de código abierto, y eso quiere decir que los desarrolladores comparten abiertamente las bases de código del proyecto, y en vez de compartir el proyecto compilado y con el archivo ejecutable. Entonces nosotros podamos directamente entrar al código y ver qué se hizo, ver cómo se hizo, mejorarlo o cambiarle algo para que sea adaptado a lo que nosotros necesitamos. Y además, lo que hace que sea así es que hay un gran soporte de la comunidad, y lo interesante es que si nosotros tenemos un problema, un error, algo nos está pasando, vamos y buscamos en las comunidades de Python y seguro que vamos a encontrar la respuesta. Después, lo que tiene Python también es que es multiparadigma. Si bien su fuerte es la programación orientada a objeto, tiene otros estilos, otros paradigmas de programación, como son la programación imperativa, que vendrían a ser con bucles, o la programación funcional, que nos permite trabajar con Python de otras formas, y no solo con lo que es la programación orientada a objeto, que por ahí como lo más complicado para cuando no tenemos experiencia en programación. Después es un lenguaje interpretado, que quiere decir que no compilamos el código fuente a código máquina, sino que hay un intérprete que se encarga de ejecutar el programa basándose en el código directamente. Después, multiplataforma. Esto también es súper importante porque podemos usar Python en todos los dispositivos, en todos los sistemas operativos, hasta lo podemos tener en el propio celu cuando estamos en el colectivo o lo que sea, podemos jugar ahí con Python y nos permite eso. El tipado dinámico significa que podemos declarar una variable y no necesitamos definirle en ese momento el tipo de dato que es. Python se puede adaptar fácilmente a lo que escribimos y cuando lo ejecutamos en el programa, lo que lo hace súper flexible también a esto. También una de las grandes ventajas que tiene Python, que por eso se eligió y fue desarrollándose tan rápido en el ambiente de la inteligencia artificial, es que
tiene una sintaxis clara, es fácil de entender. Dicen que si vos sabes inglés, prácticamente estás leyendo en inglés el código, y si no saben inglés es súper fácil de empezar a aprender palabritas y empiezan a escribir código muy fácilmente. Pero lo más importante es que tiene una gran cantidad de librerías. Las librerías son paquetes de funciones que alguien más ya las escribió, ya las probó, y las pone a disposición de todos los que quieran usarla, en donde resuelven determinados problemas que vamos a tener nosotros y ya vamos a ver cuáles son. Hay para cada problema que ustedes tengan, que quieran resolver, seguro que hay una librería de Python desarrollada que la importan y listo, y ya la tienen. Y bueno, tiene numerosas aplicaciones Python. Eso también es lo que hace que la comunidad sea tan grande. En ciencias de datos, machine learning, inteligencia artificial son los campos más fuertes que tiene Python. Pero después tenés otras actividades como son hacer aplicaciones de escritorio, videojuegos, desarrollo web, scrapping. Todas esas aplicaciones hacen que Python sea súper flexible. Bueno, las librerías que les estaba contando, estas son solamente algunas como para empezar. Después, el mundo de librerías que tiene Python es gigante. Lo primero que vamos a empezar a aprender seguro va a ser NumPy. NumPy es una librería de álgebra lineal que nos permite trabajar con matrices y hacer operaciones numéricas. Es lo primero que vamos a aprender cuando empecemos con análisis de datos, con deep learning, con machine learning. Seguro que aprendemos Python y automáticamente aprendemos NumPy. Después vamos a aprender pandas. Pandas lo que nos permite es hacer un manejo, un análisis y procesamiento de los datos. Vamos a poder hacer tablas, vamos a poder operar, hacer algunas cosas que hacemos en Excel las vamos a poder hacer directamente con pandas, y a veces hasta mucho más flexible hacerlo con pandas. Después, esto para la parte de análisis. Como habíamos hablado, después necesitamos visualización. Para visualización vamos a usar Matplotlib, que bueno, esto nos permite hacer gráficos rápidamente y muy fácilmente. Y después podemos llegar a ver las librerías, por ejemplo, Seaborn, que lo que nos permite, está basado en Matplotlib, pero lo que nos permite es hacer unos gráficos, unas visualizaciones de alto nivel, sobre todo para la parte estadística. Genera unos gráficos súper impresionantes con muy pocas líneas de código. Y ahí ya damos un pasito más, vamos a empezar a ver las librerías que son específicas para lo que es Machine Learning y Deep Learning. En este caso, Scikit-learn es la librería que utilizamos, es la más popular para Machine Learning, en donde nos permite trabajar con el modelado estadístico de los datos, nos permite hacer el procesamiento de datos también parecido a lo que nos deja hacer Panda, pero ya directamente integrado, y también nos deja hacer optimizaciones de parámetros. Es la librería número 1 cuando empezamos a trabajar con Machine Learning, vamos a ir de cabeza a eso. Después, TensorFlow es una librería que nos permite construir las redes neuronales. Ya cuando estemos en la parte de Deep Learning, empecemos a ver las redes neuronales, primero lo vamos a aprender a hacer con NumPy, y después, cuando ya aprendamos los conceptos fundamentales del Deep Learning, vamos a ir a TensorFlow y vamos a decir, pero ¿por qué me hiciste hacer tanta práctica en NumPy si con TensorFlow lo resuelvo en 2 líneas? Bueno, pero es para que aprendan los fundamentos. Se los digo porque nos pasa cuando vamos a las prácticas. Pero bueno, con TensorFlow podemos construir rápidamente redes neuronales y hacer algunos proyectos muy rápidos para poder jugar con nuestros datos y generar modelos. Y Keras es una interfaz que se ejecuta sobre TensorFlow, pero lo que tiene es que es más simple, es más flexible, y van a ver cuando empiecen a trabajar con estos dos que es mucho más rápido, es mucho más potente que TensorFlow. Después vamos a tener que aprender bueno, todo esto, ¿a dónde lo uso? Bueno, vamos a tener que aprender cuáles son los entornos de trabajo. Solamente les nombro 2, porque hay otros entornos de trabajo, pero estos 2 son los más conocidos y los que seguramente van a usar todo el tiempo, que son la Jupyter Notebook y el Colab. La Jupyter Notebook es una interfaz web
de código abierto que permite que nosotros trabajemos en el mismo documento, tanto texto como video, audio, imágenes, y que ejecutemos el código en tiempo real. Van a ver que está hecho con celdas, y que ustedes ejecutan código en una celda, y celda continua le podemos escribir el texto, la descripción de lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nos permite también es nuestro trabajo, una vez que lo terminamos, que llegamos a las conclusiones, lo imprimimos y lo entregamos. Es súper flexible para ese tipo de trabajo. Lo que tiene Jupyter es que se ejecuta en nuestras computadoras, o sea que tendríamos que tener una buena capacidad de cómputo, o tener una GPU, para que cuando hagamos modelos más grandes no funcione. Pero si no, tenemos la opción de usar Colab, que Colab es muy parecido a Jupyter, tiene las mismas funcionalidades, pero corre dentro de una máquina virtual que nos proporciona Google. Entonces ahí nosotros lo que podemos hacer es, aparte que ya tenemos nuestro entorno de trabajo con algunas librerías básicas ya instaladas, y no tenemos que instalar nada en nuestra computadora, podemos usar GPU. Si nosotros no tenemos nuestras máquinas, nos prestan GPU una determinada cantidad de tiempo, y entonces podemos ahí rápidamente procesar algunos modelos que hacen cosas espectaculares para empezar a estudiar. Y finalmente, me pareció importante introducirles que un editor de código es importante aprender, porque nos permite integrar distintas funcionalidades, nos permite integrar Git y GitHub, bueno, en realidad Git, y después también conectarlo con GitHub, que es una de las cosas que también vamos a tener que aprender durante todo este proceso, que es un gestor de documentos, un gestor de código. Y lo que tiene en particular Visual Studio Code, que es el que les estoy presentando acá, es que si bien es un editor de código, le podemos poner tantas extensiones que lo hace súper completo, y hasta podemos usar la misma Jupyter Notebook dentro de nuestro Visual Studio Code, y podemos poner tantas extensiones que nos ayudan a hacer código más rápido, que nos dan la documentación de una función. Bueno, podemos hacer montones de cosas. Así que es importante que cuando ya más o menos pudimos entender cómo funcionan el lenguaje de programación, las librerías, empecemos a utilizar este tipo de herramientas para hacer proyectos colaborativos. Pero bueno, ya vimos un montón de herramientas, y seguramente están diciendo, bueno, esto es demasiado para mí, igualmente no sé cómo empezar. Bueno, ¿por dónde puedo empezar mi ruta de estudio? Como les decía antes, depende de qué es lo que ustedes quieran hacer, depende de qué es lo que ya saben. Como ven ahí ya en esa imagen, el camino no es lineal. No es que vamos a aprender primero una, otra y otra cosa y vamos a llegar a la meta y va a ser fácil. No, no va a ser fácil, no es lineal, es un camino difícil, hay momentos en donde avanzamos más rápido, momentos donde avanzamos más lento, momentos donde vamos a tener que dar volantazo y hacer 3 pasos atrás, pero bueno, hay que tomárselo con calma, hay que ir despacito y empezar, aunque sea por un lado, y ese lado yo les recomiendo que empiecen con un curso que está en Coursera, y que justamente ahora, lunes y martes, lo estuvieron dando, y lo pueden encontrar en el canal del Centro de Graduado, que es Inteligencia Artificial para Todos. Lo que tiene este curso es un curso súper corto, no tiene ninguna ecuación, no tiene nada de matemáticas, es solamente conceptual, en donde van a poder recorrer qué es la inteligencia artificial, cuáles son los sesgos, cuáles son las limitaciones, cuáles son los potenciales. Van a poder ver todo lo que implica la inteligencia artificial, a ver si ustedes se copan con el tema, y si dicen, sí, todo esto es lo que yo quiero hacer, bueno, ahí decidimos a ver cuál es el segundo paso. El segundo paso va a ser que ustedes decidan a ver por qué camino quieren ir. Si quieren ir por el lado del analista de datos, o si quieren ir por el lado, porque supónganse que análisis de datos, Excel, SQL, todas esas cosas ya las aprendieron, ya saben manejarse con datos más que nada estructurados, después los no estructurados los van aprendiendo a lo largo de la carrera. Bueno, si ya esa parte la saben, entonces se pueden ir por el lado de Machine Learning, Deep Learning, toda esa parte. Pero bueno, imagínense que ustedes están de cero, entonces lo recomendable es empezar por Data Analytics, que es una especialización de, ahora me olvidé, son 7 cursos me parece, ya me olvidé cuántos son. 8 cursos, en donde vamos a recorrer todo este proceso más o menos como el que vimos,
hace un ratito, pero todo el proceso de análisis de los datos, desde que los datos nacen, todo el trabajo que requiera el análisis de datos, hasta que nosotros se los presentamos a nuestros interesados. Es un curso espectacular, es básico, van a ver Excel, van a ver un poquito de R, van a ver SQL, van a ver Tableau como para visualizar datos, y esta es una especialización que ya es el tercer año que la vamos a dar en el centro de graduado, la da la ingeniera Siliti, que los suscriptores tienen la posibilidad de hacerlo, ahora empieza dentro de poquito, o si no también tienen las grabaciones por si quieren hacerlo a su ritmo, y también está en Coursera, en donde nosotros lo que hacemos es darle con contenido propio la misma especialización, con más ejemplos, con ejemplos que nos da Marina, que son espectaculares porque ella se dedica a este tema, y ustedes van a poder ir a Coursera a ver los videos, a probar los exámenes, y van a poder obtener su certificado de analista de datos. ¿Les va a alcanzar para ejercer la profesión con eso? A lo mejor sí, depende del background que tienen ustedes, pero a lo mejor necesitan reforzar en algunas cosas. Y esto es lo que tiene interesante el centro de graduado, que lo vamos a ver en un ratito, que nos da acceso a Coursera. Y ahí en Coursera podemos encontrar cursos maravillosos para aprender SQL y para aprender visualización más a fondo de lo que nos enseñan en esta especialización. Y recién ahí ustedes pueden decir, bueno, a ver, puedo volver y empezar a hacer toda la carrera de Machine Learning, o bueno, ya con esto puedo empezar a dedicarme a ser analista de datos. Si nos vamos a ir para el lado de Machine Learning, después de ver inteligencia artificial para todo, yo lo que... Sí, estoy muy entusiasmada. Claro, este camino que vos hiciste, uno termina siendo un data analytics, ¿no? Un analista de datos. Claro. O sea, sería un camino posible sin estudiar Machine Learning y sin estudiar Python. Exactamente. Muy bueno, está muy bien. Es justamente uno de los caminos posibles, digamos, ¿no? Donde hay mucho trabajo y donde uno en realidad no es un profesional de IT, sino que usa herramientas de IT, pero como una persona que es muy experta en Excel, ¿no? Y es totalmente posible y hay mucho trabajo ahí. Tal cual. Exactamente, es uno de los campos que por ahí, si todavía no se animan a ver Machine Learning, a ver algoritmos, a ver todas esas cosas que pueden llegar a parecer medias extrañas, es un lindo camino como para empezar a ver qué podemos hacer con los datos. Pero bueno, nosotros podemos terminar este camino y decir, pará, yo me quedé con ganas de más, quiero más, quiero hacer predicciones, quiero hacer algoritmos de recomendación, que tanto usan las empresas. Bueno, entonces ahí podemos decir, vamos por el camino de Machine Learning. Y ahí nos volvemos un poco en el camino y decimos, bueno, vamos a aprender Python. Y para aprender Python lo que yo les sugiero hacer es el curso Python para Todos, que es espectacular porque te enseña desde lo básico, desde cero, desde que no vio nada de programación jamás, te enseña desde qué es una máquina, de qué es una computadora, hasta salir programando y haciendo web scraping, ahí donde estamos nosotros tomando datos de la web para después analizarlos. Entonces nos viene fantástico, porque si ya hicimos toda la otra rama y venimos acá y con Python ahora aprendemos a conseguir datos de cualquier fuente, y podemos después analizarlo, es genial esto. Entonces lo que les recomiendo hacer es Python para Todos, que lo da Omar Facito, que también está por empezar ahora con una temporada, y también lo tenemos grabado de la temporada anterior. Es un curso que está en Coursera, está muy bien explicado, da muchos fundamentos para esas veces que necesitamos conocer más de programación, que no es solamente escribir una sentencia y ejecutar, sino que entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Se lo súper recomiendo a este curso, y después en Coursera van a encontrar, cuando pasen a un punto más que quieran decir, bueno, quiero especializarme un poco más en Python, hay una gama de cursos espectaculares para seguir haciendo. Después, bueno, listo, ya está, aprendimos Python y todo el mundo te va a decir, bueno, con Python podés hacer de todo, pero empezamos a decir, bueno, decime una cosa porque no sé para dónde ir. Bueno, lo que nosotros les recomendamos hacer como paso siguiente es hagan la especialización de Machine Learning, que es una especialización de 3 cursos en donde vemos
todos los conceptos fundamentales del Machine Learning. Acá sí, les digo, no se asusten, pero acá sí ya empezamos a ver algunas ecuaciones, empezamos a ver cómo funcionan los algoritmos, empezamos a ver algunas cositas que por ahí hablan de estadística, y ahí empezamos a querer salir corriendo, pero no salgan corriendo, porque si ustedes no vienen con una base de todo lo que es matemática, todo lo que es cálculo, álgebra y estadística, por eso les puse ahí la rotondita. Si ustedes empiezan a hacer Machine Learning, que igual es súper clara esta especialización, empieza desde cero con conceptos que están buenísimos, que ustedes lo entiendan y lo mastiquen desde el principio. Si empiezan a ver que no entienden la parte matemática, entonces ahí pegamos volantazo, hacemos 2 pasos atrás, y podemos hacer la especialización de matemática para Machine Learning y ciencia de datos, que también es un curso que está en Coursera, y que nos enseña los fundamentos, pero empezando de cero, bien de cero, vamos a ver todo lo que es álgebra, cálculo y estadística. Así que ahí les súper recomiendo que si ustedes empiezan a ver que se embarran demasiado con la especialización de Machine Learning, no desesperen, no tiren la toalla, vayan a ver estos cursos que son muy lindos, muy básicos, y ahí cuando ya esos conceptos estén más claros, podemos volver a retomar Machine Learning. Y algo que les va a servir para toda la carrera. Estos temas los van a ver y los van a recontraver y los van a repetir y los van a escuchar por todos lados hasta que los conceptos realmente decanten en la cabeza y los entiendan. Así que no desesperar con todos estos temas. Ahora, ya vimos los conceptos de matemática, volvimos a la especialización de Machine Learning, que les aclaro, esta especialización está en inglés en Coursera, pero desde el centro de graduado les pusimos las traducciones en los videos, les tradujimos todo lo que son las notebooks, todas las ejercitaciones, están todas traducidas para que a ustedes sea más fácil poder trabajarlas y practicar. Cuando terminan de hacer eso y dicen, bueno, con esto ya puedo hacer un montón, ya puedo entrar a trabajar a hacer cosas interesantísimas, pero quiero un paso más, quiero llegar a todo esto que me contaste al principio. Bueno, entonces ahí yo lo que les recomiendo hacer es la especialización de Deep Learning, que es una especialización que tiene 5 cursos, y yo creo que Andrew tiene que poner el curso 6º, porque hay muchas cosas nuevas que nos tiene que explicar, pero bueno, hoy lo tenemos con 5 cursos, en donde vamos a recorrer todos los fundamentos de Deep Learning, y vamos a ver un curso específico de lo que es Computer Vision, y vamos a ver un curso específico de lo que es Natural Language Processing. Así que es súper completo, es a un nivel alto, es un nivel que yo no vi cursos que hablaran de estos temas en ningún lado, así que se lo súper recomiendo, y lo que más les recomiendo hacer con esta especialización es que lo hagan junto con el centro de graduado. ¿Por qué? Porque cuando empezás a ver estos temas, realmente son duros, cuestan a veces un poco, pero nosotros lo que hacemos es bajarle un poco todos esos conceptos a un lenguaje coloquial, a que ustedes puedan entender de lleno, y además van a poder charlar con el profesor explica espectacular, les aseguro que esas clases son espectaculares, se van a quedar hasta el último minuto tratando de sacarle toda la información al profesor, que es Omar, así que les recomiendo que esta especialización la hagamos en grupo, porque se hace mucho más ameno. Y vos querías hablar, Daniel, me parece que yo soy imposible de cortar. No, yo simplemente cuando termine cerramos, dejamos de grabar y abrimos a preguntas y aprobamos lo de Coursera también, que ya vimos las presentaciones. Dale. Ah, ¿terminamos? ¿Todavía no? Dale. Aguantame. Bueno, como ven, es un camino sinuoso, no es lineal, pero lo que estamos nosotros acá para ayudarlos a todo lo que ustedes necesiten completar o que se vayan quedando. Ahora, la suscripción al centro de graduados, ¿qué nos da? Nos da justamente la posibilidad de hacer estos cursos de manera sincrónica o verlos desde las grabaciones. Eso es lo que tiene interesante esto, que si ustedes por ahí quieren ir más rápido, ven las grabaciones. Si ustedes quieren aprovechar al tutor, aprovechar al profesor y preguntar todo lo que necesiten, pueden hacerlo también. Y se los recomiendo sobre todo en lo que son las especializaciones de Deep Learning. Aprovechen a Marina si van a ir los sábados a sacarle toda la información, porque te cuenta todo lo que ella trabaja todos los días.
aprovechar las prácticas de Deep Learning con Emiliano, que la verdad que son fundamentales, porque empezás a entender, cuando vos haces la práctica solo, decís, bueno, está bien, sí, me salió, lo entregué, lo aprobé, pero con Emiliano analizás línea por línea de código, y ahí vas a entender todo el fundamento de la práctica que estás haciendo. Después, esto también, súper interesante, no estás solo en este camino, porque a veces parece muy abrumador todo esto. Entonces tenés los grupos de WhatsApp. Por cada uno de los cursos que se abren, tenemos grupos de WhatsApp donde podemos ir viendo en qué se traban, viendo cuando hacen alguna práctica y les sale algún error, ahí estamos todo el tiempo para ayudarlos. Y esto para mí es lo fundamental, el acceso a Coursera Plus. Tenemos acceso a 10.000 o más de 10.000 ya cursos de Coursera, en donde podemos hacer esto que yo les dije. Hacemos una especialización y sentimos que estamos flojos en algo porque eso no lo vi nunca, o porque me pareció que el curso lo dio muy light y quiero avanzar en un tema en particular. Busco en Coursera y seguro que está. Van a encontrar cursos maravillosos, hay proyectos de muy cortito tiempo, que en 2 o 3 horas ustedes pueden hacer un proyecto que lo pueden poner en su portfolio, y entonces ya mostrarle a toda la gente lo que ustedes saben hacer, que saben programar, que saben usar herramientas. Así que esto es lo más rico que tiene el centro de graduado, y que lo tienen que súper aprovechar. Y después tenemos las prácticas profesionalizantes, que junto con la cooperativa está la posibilidad de que si participan, si se copan, si tienen ganas de embarrarse, tener muchas horas culosilla, bueno, entonces es posible que se abran proyectos en donde ustedes puedan participar y aprender de proyectos reales. Y bueno, acá les hago una pequeña imágenes de cómo hacemos nosotros para conectarnos, que por ahí es lo más engorroso cuando empezamos con este sistema, pero después se acostumbran y le sacan todo el provecho, que es, el centro de graduado le va a mandar una invitación a ustedes desde Coursera, en donde les pide unirse. Ahí es donde ustedes van a tomar la famosa licencia, que siempre les vamos a decir cuando ustedes no puedan rendir algo y nos dicen, no puedo rendir, bueno, es porque tienen que tomar licencia, tienen que unirse desde acá. Les va a aparecer un cartelito así en Coursera, que les va a decir bienvenido al programa, al centro de graduado, y tienen que cliquear aquí para decirle, bueno, yo quiero volver a entrar al programa. Ahí ustedes van a poder tener la posibilidad, con el centro de graduado, de elegir el curso que ustedes quieran. En este caso, Inteligencia Artificial para Todos, que lo tienen en castellano y en inglés, pero bueno, los audios de los videos son en inglés subtitulados. Eligen el curso que ustedes quieran, y siempre, 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 y se lo vamos a repetir hasta el cansancio, siempre que toman licencia, primero tienen que inscribirse en el curso, siempre, por más que ya estén inscritos en el curso y lo estén haciendo, para rendir los exámenes y todas las actividades que tengan puntaje, se inscriben y después tienen que ir al curso. Son esos 3 pasos que tienen que hacer siempre, siempre, siempre. Y ahí finalmente ustedes van a entrar al curso, donde van a poder ver todos los videos, donde van a poder ver los exámenes. Acá, si ustedes no hicieron alguno de todos estos pasos que les dije, les va a aparecer un candadito y no los va a dejar rendir, y les va a decir, usted tiene que poner la tarjeta de crédito, tiene que pagar. No, nada de eso. Con el centro de graduados, ustedes van a hacer estos pasos y van a tener la posibilidad de rendir todos los cursos que ustedes quieran, para obtener todos los certificados que ustedes quieran tener a su nombre. Y ahora sí, Ariel, les agradezco a todos por aguantarme hablando tanto tiempo, y estoy acá para que me pregunten todo lo que necesiten. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, Carla, y bueno, creo que has hecho un pantallazo maravilloso de lo que hacemos acá en el Centro de Graduados, y es una enorme satisfacción para mí, seguro, y voy a hablar en nombre de Omar y de Emiliano, que bueno, vos empezaste realmente hace muy poco tiempo y hoy ya estás dando clases, ya hiciste proyectos, aprovechaste, creo, todos esos caminos. Así que vamos a cerrar por acá la parte pública grabada y vamos a abrir para los que quieran participar y probar. Los hemos invitado a Coursera y entonces vamos a probarlo, que ustedes realmente puedan hacer los ejercicios, hacer los exámenes y obtener un certificado oficial a su nombre como una prueba, ¿no? Para que ustedes conozcan el sistema, pero bueno, que puedan obtener un certificado. Así que muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a vos, Ariel.